Seguimos en el contexto electoral venezolano para el próximo 25 de mayo. Ya este mes está avanzando, está transcurriendo la campaña y a lo largo de esta campaña vamos a ir conociendo diferentes nombres de candidatos, también propuestas y por supuesto su perspectiva, su análisis de cómo ven este panorama electoral en Venezuela durante este mes de mayo. Iniciamos una nueva entrevista, me acompaña César Ramírez, es candidato a la gobernación de Bolívar, en este caso está representando al partido Conde, además es abogado y ex diputado al Consejo Legislativo del Estado Bolívar, también un pequeño parlamento, la pequeña asamblea que tienen los estados allí en las regiones. Bienvenido, César, a Primera Página. Muy buenos días. Gracias, Luciano. Un placer estar aquí con usted y, por supuesto, que estés tú de entrevistadora. Bien, lo que primero llama la atención para iniciar la entrevista es que vas con el partido Conde. A todos los que allí se sientan se les hace, bueno, la misma pregunta natural que tienen los ciudadanos. ¿Cuántas oposiciones hay? ¿Por qué unos partidos van en alianza y otros no? ¿Qué sucede con esta candidatura que vas en representación del partido Conde? Mira, yo considero que hay una sola oposición, porque oposición es el arte de la política de oponerse al gobierno. Todo gobierno necesita una oposición y la oposición se ejerce denunciando las fallas de la gestión y haciendo propuestas. Entonces, los que estamos y los que hemos hecho oposición, los que hemos criticado las fallas, toda gestión tiene fallas, los que hemos criticado esas fallas y los que hemos hecho propuestas, los que nos hemos preocupado por los problemas de los ciudadanos en el territorio donde ejercemos la política, donde vivimos, somos oposición. Ahora, que militen en un partido o militen en otro, ya eso es otra cosa. Y las alianzas, yo como dirigente de la provincia, siempre me he quejado que las alianzas nacen en Caracas y generalmente obvian las opiniones y los problemas de las regiones, ¿no? Yo creo que no es lo mismo vivir en Caracas que vivir en el Zulia, vivir en Guayana. Las realidades políticas y las realidades sociales, incluso económicas, son diferentes, depende de la región, ¿no? Entonces, yo siempre he sido partidario de hacer alianzas focalizadas, pues, depende de la región donde estés viviendo. Pero en el caso de Bolívar, hablas de que oposición es el que se opone, por ejemplo, Claro. en este caso, al partido de turno, al partido de gobierno, pero el Gran Polo Patriótico tiene un solo nombre, tiene una sola candidata, entonces todos los otros nombres serían opositores. ¿Por qué no hacer una candidatura que unifique todos estos nombres? ¿Por qué, por ejemplo, no hacer unas pequeñas primarias en el Estado Bolívar? ¿O por qué estas conversaciones no llevan a que la oposición se vea como una sola oposición que, bueno, está adversando a quienes están en este momento en el poder? Claro, mira, parte de la estrategia del oficialismo ha sido siempre promover la abstención y promover la división. Te pongo el ejemplo del 2021, cuando el alcalde Tito Oviedo, que está en ejercicio, se reeligió con apenas el 40% de los votos. Y eso fue gracias a que salieron unos candidatos que son independientes, que nunca han hecho oposición, que nunca se han manifestado en torno a la problemática de la región y fueron inscritos. Eso es promovido y aupado por oficialistas y eso es lógico, o sea, eso es parte de la estrategia de una campaña. La gente se confundió y votó por este señor que, por cierto, está intentando nuevamente dividir ahora en las elecciones regionales, en las elecciones de gobernador, pero la gente o sea, tú puedes estafar a la gente con un solo truco, ya con la segunda vez con el mismo truco no. Pasó en otros estados, pasó en Barinas, que iban una cantidad de candidatos de supuesta oposición y el ciudadano es quien define la unidad. Yo siempre he dicho que la unidad la define el ciudadano y el ciudadano en Guayana ya está definiendo la unidad porque yo dije, mira, yo puedo y le aprovecho para hacerle un llamado a Raúl Yusef, que es candidato de oposición, a que nos unamos y a que busquemos un mecanismo, puede ser las encuestas. Yo tengo un estudio donde dice que yo voy creciendo, estamos parejos ahorita en intención de votos, y Raúl tiene un rechazo que no le permite seguir creciendo. Entonces la opción para ganar sería yo, y los otros dos candidatos que hablen con la Tata y se unifican para aquel lado, porque yo no los considero que son de oposición. Claro,
siempre surge el comentario de que el candidato dice, bueno, yo voy liderando las encuestas o yo represento la mejor opción. Siempre es una actitud natural en cada candidato con el que conversamos, pero en este caso, por supuesto, ¿no? Con el debido respeto, ¿cómo se le dice al elector que está votando y cómo entiende el elector si está confundido o no? En este caso que dices, bueno, no, hay algunos nombres que son para dividir, hay algunos nombres que son para confundir. Esto es una estrategia que tiene que ver con un camuflaje entre gobierno y algunos sectores opositores, pero al final de cuentas, si cada candidato dice yo soy la mejor opción, ¿cómo le explicas al elector si su voto es producto de una confusión o no? Esto es un poco confuso y más en una campaña tan corta. Mira, yo creo en los ciudadanos y la gente de Bolívar, que es mi caso donde soy candidato, y creo en la inteligencia y en la capacidad política de ellos. Si algo hay que reconocerle al presidente Chávez fue que politizó a la sociedad, bajó la política de un sector que era muy reducido y la llevó a los sectores populares. Y la gente analiza y la gente entiende. Yo le decía a un colega tuyo que me está asesorando, me decía, mira, no hables de esto, no digas eso así, porque la gente no lo va a entender. Y cuando fui a reuniones en sectores populares, la gente me hablaba precisamente de eso, y lo entendía perfectamente y me lo expresaba. Entonces yo confío en la gente, en el ciudadano del Estado Bolívar, que van a elegir la mejor opción. Y ellos, para saber cuál es la mejor opción, van a evaluar el comportamiento y la trayectoria de cada quien los ha acompañado en sus luchas, quién ha estado al lado de ellos, quién se aparece en campaña y desaparece cuando no hay elecciones, y la gente que evalúe. Y por eso digo que la gente es la que tiene que definir la unidad. Si no hay posibilidades de unir, bueno, que sea la gente quien defina la unidad. Y pasó aquí en la alcaldía de Chacao, pasó en la alcaldía de Latillo y en Baruta. En el año 2017, que la oposición llamó a la abstención, participaron líderes políticos e iban más de 5 candidatos por alcaldía de oposición y líderes de verdad. Y bueno, ganó uno. Entonces, porque la gente ya quiere un cambio, eso lo vimos en las pasadas elecciones. Mira, del 2015 para acá, los sectores democráticos vienen creciendo en votación y eso expresa que la gente quiere un cambio. Pero en el Estado Bolívar hay otra connotación. La gente quiere una renovación de la dirección política de oposición. Eso, tú que conoces el Estado Bolívar bien, sabes que la dirección política está desde el año 89 y no ha sido renovado, y eso produce un desgaste y un deseo de cambio. Por eso el eslogan de campaña nuestro es cambio y renovación. Pero es algo que también termina siendo responsabilidad de los mismos actores políticos que se encuentran en la región. Estás hablando desde el año 89, bueno, ha habido un transcurso importante con el paso de varias décadas para que existiera esa renovación. Estamos hablando ya en el 2025 y ahora, bueno, existe la necesidad de renovar estos liderazgos. Ya ha habido suficiente tiempo también para que estos mismos factores se pongan a disposición o entren en participación. Debemos hacer una pausa. César, estamos en entrevista con César Ramírez, candidato a la gobernación del Estado Bolívar. Está apoyado, tiene el respaldo del partido Conte. Hacemos una pausa, la vuelta más.